Buenos días a todos, bienvenidos al curso de agujeros negros y estrellas de Planck, y hoy en esta lección por fin vamos a saber cuál es la posición de una partícula que intenta llegar a la singularidad de un agujero negro. Y como sabéis, en las lecciones anteriores pues hemos desarrollado las herramientas matemáticas para poder ver cómo es el interior de un agujero negro, intentando sobrepasar esa barrera de la información que supone la superficie del horizonte de sucesos, que está a una longitud radial del radio de Schwarzschild, del centro del agujero negro. Entonces vamos a aplicar por primera vez nuestras herramientas para al menos saber qué es lo que le sucede a una partícula que intenta aproximarse al centro. Y la posición de una partícula, que ya habíamos hablado en la lección anterior, aquí pongo nuestro agujero negro, aquí la superficie del horizonte de sucesos, pongo la masa solar girando dentro del agujero negro, aunque ya sabéis que un agujero negro de Schwarzschild no está en rotación, ¿vale? Y además en la solución de Schwarzschild, en el agujero negro, toda la materia está concentrada en el centro, en la singularidad. Pues muy bien, calculamos que la posición de una partícula que sigue unas geodésicas en relatividad general y sobre las cuales aplicamos el principio de incertidumbre de Heisenberg, pues vamos a tener una posición radial más menos una desviación estándar en la posición radial, que corresponde al diferencial de las posiciones radiales de la partícula en la geodésica, tal como vimos en las lecciones anteriores. Si no sabéis de lo que estoy hablando y os habéis encontrado esta lección por primera vez, necesitáis saber que este es un curso, el curso de agujeros negros y estrellas de Planck, de relatividad general avanzada, y que se presupone al menos un conocimiento básico de relatividad general, de cálculo tensorial, cursos que también tenéis disponibles en mi canal por si queréis seguirlos. Y además implica que es necesario visualizar las lecciones previas y de forma sistemática para poder entender los conceptos de los que estamos hablando. Porque, en general, como vimos en las lecciones anteriores, podíamos dar la posición de una partícula como su posición radial, que consideraremos una posición radial media, sobre la cual está fluctuando en un intervalo que está proporcionado por esta desviación estándar en la posición radial. Y ya vimos que esta incertidumbre en la posición radial obedece a una fórmula de este estilo: raíz cuadrada de una función que depende de las velocidades propias, los componentes de las velocidades propias de la partícula, multiplicado a la longitud de Planck al cuadrado, más este otro factor, siendo Rs el radio de Schwarzschild, que es dependiente también de la desviación o la incertidumbre en la coordenada temporal de la partícula. Así que obtenemos una función de incertidumbre que también depende de la incertidumbre en el tiempo temporal. Y pues esta es la función de incertidumbre radial, como vimos en las lecciones anteriores. Aquí tenemos ese factor que habíamos indicado como A, depende del momento en la coordenada radial, depende de la masa del agujero negro, de las componentes tiempo de la velocidad propia, como veis aquí, del radio de Schwarzschild, y también de la incertidumbre temporal y también el cuadrado de la longitud de Planck. Como veis, esta que podríamos interpretar varianza en la coordenada de radio. Bien, y lo que vamos a hacer es estudiar su comportamiento. Parece muy complicada, pero al final esto lo que es un número con todo esto que veis aquí. Calculamos un número y tiene esta función más esta otra función de incertidumbre en la coordenada temporal. Así que lo que vamos a hacer es fijar un valor de incertidumbre temporal, pequeñito lo vamos a fijar, y lo vamos a llamar epsilon.
¿de acuerdo? Lo tenemos aquí, el valor epsilon, simplemente para proporcionar un valor también numérico a esta parte de la función y poder hacer un gráfico simple que nos enseñe el comportamiento de esta función conforme nos acercamos a la singularidad y al radio de Schwarzschild. ¿Vale? Y su comportamiento, el comportamiento de esta función es muy interesante. Y aquí lo que estamos haciendo es dar la incertidumbre en forma de SDR al cuadrado o, como lo interpretamos aquí, con una varianza en la coordenada radial y la distancia radial a la singularidad. Vamos a poner aquí nuestro valor 0 para la incertidumbre, ¿de acuerdo? Este va a ser el valor 0 para la incertidumbre y este va a ser el valor 0 para nuestra distancia radial. Y vamos a colocar, por ejemplo, pues el radio de Schwarzschild pues en esta posición de radio, ¿de acuerdo? En esta posición de radio. Totalmente arbitrario para que lo podamos ver. Y ahora miramos qué es lo que sucede con esta función. Y lo que sucede con esta función es que a lo largo de la función, también dentro del agujero negro, la incertidumbre en la posición radial de una partícula pues es pequeña. No cero, con la excepción, como ya veremos, del radio de Schwarzschild, pero es no cero, pero relativamente pequeña. ¿De acuerdo? Es una incertidumbre pequeña, pero llega un momento que si intentamos aproximarnos a la singularidad, de repente la incertidumbre en la posición radial se dispara asintóticamente a infinito. ¿Qué significa eso? Que como ya vimos en las lecciones anteriores, esta incertidumbre lo que hace es que no podemos dar de manera precisa la posición de una partícula cuando se acerca a la singularidad del agujero negro, porque su posición va a variar en un intervalo de incertidumbre que en este caso se dispara al infinito. Y como os podéis imaginar, no queremos una incertidumbre que se dispare al infinito. ¿Por qué? Porque si tenemos una partícula cuya posición está deslocalizada en el infinito, eso significa que esa partícula puede escapar sin problemas del agujero negro de Schwarzschild. Fijaos, sin violar la superación de la velocidad de la luz, porque esto es un efecto cuántico de deslocalización infinita. Entonces lo que tenemos que hacer es acotar esta incertidumbre para que de manera máxima corresponda al radio de Schwarzschild. Es decir, que esta incertidumbre no supere el radio de Schwarzschild para que no se nos escapen las partículas. Entonces hay que acotar también este resultado. Vamos a ir en primer lugar a una situación límite, que es de la más fácil de resolver y nos va a dar mucha información sobre nuestro sistema. Y tenemos aquí a nuestro agujero negro. Ahora lo pongo de esta manera, con la superficie del horizonte de sucesos a una distancia del radio de Schwarzschild con respecto al centro. He puesto aquí la masa más pequeñita en la singularidad, aunque debería ser un punto sin dimensiones, porque este es el agujero negro en el que estamos estudiando la situación en la que con una partícula nos aproximamos a la singularidad. ¿De acuerdo? Y lo que queremos hacer es colocar una partícula en la singularidad. Vamos a añadir masa al agujero negro y vamos a ver si puede formar parte de esa singularidad que está presente en la solución de Schwarzschild. Hay que tener en cuenta que en esta lección estamos partiendo de la solución de Schwarzschild que de manera explícita tiene una singularidad en el centro. ¿De acuerdo? Y vamos a ver si es posible que una partícula externa pueda llegar a esa singularidad. Y ahí la tenemos. Y lo que vamos a hacer en la situación límite es que vamos a conocer la coordenada temporal de manera absoluta de esta partícula. Y eso significa que dt al cuadrado va a ser igual a 0. O si queréis verlo, la varianza en la coordenada tiempo va a ser igual a 0. Y vamos a plantar esa partícula en la singularidad. A ver si logramos que se quede quieta. ¿Vale?
Y vamos a hacer ciertas suposiciones para facilitar los cálculos. Vamos a suponer que el componente de la velocidad propia de nuestra partícula va a ser máximo en la coordenada radial, es decir, que nuestra partícula dentro del agujero negro va a ir a la velocidad máxima, la velocidad de la luz. Y eso implica que el componente tiempo lo tenemos que hacer cero. Podíamos no hacerlo cero, podíamos indicarlo, dejarlo de manera indicada, pero nos va a simplificar mucho los cálculos si lo hacemos de esta manera. Pues operemos. Y aquí tenemos la fórmula que ya hemos visto anteriormente, donde tenemos la incertidumbre en la coordenada de radio y obedece a toda esta fórmula. Y para simplificarlo, pues es lo que hemos dicho. Vamos a hacer como si conociéramos con absoluta precisión su coordenada temporal, haciendo que dt cuadrado sea igual a 0. Y nos simplifica mucho la fórmula. ¿Por qué? Porque ahora lo que tenemos es una función que depende de los componentes de la velocidad propia, los componentes en las coordenadas temporales, como veis aquí, y también el momento en la coordenada radial. Y como ya hemos dicho antes, o como ya he dicho antes, lo que vamos a hacer, vamos a simplificar, vamos a suponer que tenemos la velocidad máxima en la coordenada radial, haciendo que la velocidad propia de la partícula en la coordenada temporal sea 0. Podríamos dejarlo indicado. Sí, no pasaría nada, pero eso no simplifica los cálculos. Vale, entonces eliminamos los componentes tiempo de la velocidad propia y de esta manera se nos hace aquí un 1, nos deja el momento en la coordenada radial y vamos a seguir operando. Vale, en el momento de la coordenada radial sería mc, pero como estamos trabajando en unidades donde c es igual a 1, pues no lo indico, ¿de acuerdo? Y entonces nos quedaría la fórmula como 2m, siendo m la masa del agujero negro y m la masa de la partícula que estamos introduciendo en el agujero negro. Y tendríamos ahora una fórmula que veis que tiene el radio aquí, el radio de Schwarzschild menos 1 al cuadrado y multiplicado por la longitud de Planck al cuadrado. Y os fijáis en una cosa curiosa. En esta condición sí que podemos colocar la partícula en R igual a 0, en la posición 0, en el centro del agujero negro. ¿Por qué? Porque si ponemos un 0 aquí, esto nos da menos 1 al cuadrado, nos da 1. Y el resultado es que la incertidumbre en la coordenada radio al cuadrado tiene que ser mayor o igual que un número mínimo, que un factor mínimo, que es igual a, como veis, aquí ya no podríamos eliminar las barras del valor absoluto, sería igual a 2m dividido m, la longitud de Planck al cuadrado, es decir, la incertidumbre va a ser absolutamente proporcional al cuadrado de la longitud de Planck, multiplicada por un factor. Y tenemos una incertidumbre determinada, al menos una incertidumbre mínima determinada, que tiene que igualar como mínimo a esto. Por lo tanto, la partícula en el centro del agujero negro, en la posición R igual a 0, realmente no está en la posición R igual a 0, está en la posición R igual a 0 más menos un intervalo que corresponde a la raíz cuadrada de este valor. ¿De acuerdo? Esta sería la incertidumbre en la coordenada radial haciendo la raíz cuadrada, más menos raíz cuadrada de 2mm, la masa del agujero negro, la masa de la partícula y multiplicado por la longitud de Planck. Ya tenemos una incertidumbre de esa partícula en el centro del agujero negro. ¿Vale? Y este sería el radio más pequeño que podría adoptar nuestra estrella de Planck en un agujero negro de Schwarzschild. Ya sé que pongo aquí uno en rotación, pero queda muy bonito. Entonces, la idea es que si, por ejemplo, queremos colocar una partícula en el centro del agujero negro de Schwarzschild, donde asumimos, yo sé que es un defecto del modelo, asumimos que la masa del agujero negro está concentrada, pero demostramos que si queremos añadir masa adicional, no podemos hacerlo en la singularidad, porque esa masa es repelida. Es repelida en el entorno a un radio, ¿de acuerdo?, a un radio, a una posición que va a ser igual a 0
porque la posición R sería igual a 0, más menos un intervalo comprendido entre 2m, m, l, p. La partícula estaría fluctuando en una zona esférica de este radio de aquí. Entonces podríamos suponer que nuestra estrella de Planck debería tener como mínimo un radio de esta longitud. Hagamos unas comparativas. Tenemos aquí esta posición radial, que es igual a 0 más menos la desviación. Vamos a suponer que tenemos una masa unidad, un kilo si queréis, una masa unidad simplemente para quitárnosla de encima y una masa solar en nuestro agujero negro. ¿De acuerdo? Colocamos la masa del Sol, que es 2 por 10 a la 30 kilogramos, multiplicado 2 por 2 sería 4. Hacemos las operaciones, podemos hacer la raíz cuadrada, 2 por 10 elevado a 15, una nota, me puedo equivocar en las fórmulas, en el desarrollo de las fórmulas, porque voy haciendo estas presentaciones on the go, así que pues prestad atención por si acaso. Este sería el resultado. Ponemos también la longitud de Planck, que es 1,6 por 10 elevado a menos 35, y si hacemos las operaciones, pues tenemos que el radio de nuestra estrella de Planck debería tener como mínimo 3 por 10 elevado a menos 20 metros. ¿De acuerdo? Las partículas como mínimo tienen que tener una fluctuación en torno a estas distancias radiales. Menos 3 por 10 elevado a menos 20 más 3 por 10 elevado a menos 20. Este más menos lo pongo porque es un intervalo de posiciones con respecto a la posición media, que va a ser 0, porque estamos en la singularidad. Y esto es 100 veces mayor que el tamaño calculado con la densidad de Planck, que lo hicimos en las lecciones anteriores, ¿de acuerdo? Para una masa puntual. Esto está calculado para una masa de 1 kilogramo, pero si tomamos esta medida nos sale pues eso, un radio 100 veces mayor que el que calculamos si asumimos que la estrella de Planck puede alcanzar como máximo una densidad correspondiente a la densidad de Planck. ¿De acuerdo? Que eso lo vimos en las lecciones anteriores. También el Loop Quantum Gravity hace algo parecido con el principio de incertidumbre, pero con las ecuaciones de Loop Quantum Gravity, y calculan para el radio de una estrella de Planck como la raíz cúbica de la masa del agujero negro dividido la masa de Planck y multiplicado por la longitud de Planck, que como ya veis pues es independiente de la masa de la partícula que estemos introduciendo dentro, porque ellos lo que hacen es tratar el agujero negro entero como una partícula. Y en sus ecuaciones, poniendo, pues tiene cierta arbitrariedad a la hora de calcular el índice frente al cual hacer estas raíces, pues les sale un radio de 10 elevado a menos 28, que es más pequeño que el que hemos calculado en esta lección, y es 1.000.000 de veces menor que el de la densidad de Planck. Es decir, el procedimiento que hemos utilizado nosotros aquí no supera el límite de la densidad de Planck, mientras que en Loop Quantum Gravity sí que llegamos a densidades superiores a la densidad de Planck, pero no llegamos a la longitud de Planck, que es 10 elevado a menos 35. Y recordemos pues que estas ecuaciones pues, que estamos utilizando aquí pues tienen una limitación, ya que estamos considerando un modelo en el cual tenemos un agujero negro que ya tiene una singularidad, que tiene toda la masa concentrada en el centro. Pero sobre ese modelo lo que nos preguntamos, esta es la ecuación, aquí tiene la singularidad en R igual a 0, como veis, con la masa concentrada en el centro. Pero bueno, en este modelo lo que consideramos es ver si esta particulita que hay aquí pues puede entrar dentro del agujero negro de Planck y quedarse en el centro. Y ya vimos que eso para estas partículas pues es imposible. Para la materia adicional que entre en nuestro agujero negro de Planck va a fluctuar. Si llega a R igual a 0 y conocemos su posición temporal con absoluta certeza, donde esto desaparecería también, pues claro, esta particulita queda fluctuando en una región del espacio que le impide quedarse como un punto sin dimensiones, ¿vale? Porque estas fluctuaciones pues tienen unas dimensiones correspondientes a aproximadamente 10 elevado a menos 20, 10 elevado a menos 22.
Si os ha gustado esta lección, os invito a suscribiros a mi canal. Pinchando aquí os dejo un enlace al curso y otro a la lección anterior. Muchas gracias y hasta la siguiente.